Durante más de 20 años, guardó silencio. No dio entrevistas. No buscó protagonismo. Solo cargó con algo que parecía demasiado fuerte para ser contado. Pero ahora, todo ha cambiado. El actor que dio vida a Jesús en la Pasión de Cristo ha decidido hablar. Y lo que está a punto de revelar no tiene nada que ver con Hollywood. No se trata de una película. No se trata de actuación. Se trata de algo que fue más allá del guión. Más allá de los focos. Más allá de lo humano. Durante el rodaje, ocurrieron cosas que nadie esperaba. Presencias que no se pueden explicar. Fenómenos que algunos prefirieron olvidar. Y momentos en los que el límite entre lo real y lo espiritual simplemente desapareció. Jim Caviezel lo vivió en carne propia. Y ahora, sin filtros, decide contar lo que realmente pasó. Lo que muchos vieron, pero nadie se atrevió a decir. Esto no es solo una historia detrás de cámaras. Es un testimonio que podría desafiar tus creencias. Porque lo que estás por descubrir no pertenece al mundo del cine. Pertenece a algo mucho más profundo. A lo invisible. A lo eterno. A lo sobrenatural. Durante años, Caviezel cargó con vivencias que no encajaban en ningún guión, ni siquiera en los de Hollywood. Dice haber sentido una presencia inconfundible durante cada día de grabación, algo que lo acompañó silenciosamente en cada escena, cambiando su manera de entender la realidad para siempre. En una entrevista reciente, el actor confesó haber presenciado hechos que, según él, no pueden explicarse desde la ciencia ni desde lo racional. Mientras filmaban en Italia y más tarde en Tierra Santa, ocurrieron episodios tan intensos que algunos técnicos abandonaron el set de inmediato. Otros simplemente no volvieron a hablar del tema, marcados por lo que vieron y sintieron. Con la producción de la secuela La Pasión de Cristo, Resurrección planeada para 2025, y después de guardar silencio por tanto tiempo, Caviezel ha decidido contar lo que vivió sin filtros. Su relato podría desafiar muchas creencias sobre lo visible y lo invisible, sobre lo terrenal y lo espiritual. Si eres de los que no se conforman con las versiones oficiales y buscas respuestas más profundas, apoya este video con un me gusta, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué te resulta más inquietante de estas manifestaciones que escapan a toda lógica. Lo que estás por conocer va más allá del cine. Es una historia que toca lo sobrenatural. En enero de 2025, Caviezel ofreció una entrevista inesperada. No habló de su carrera ni de sus proyectos actuales. Habló de algo mucho más personal, más íntimo. Reveló vivencias que, según él, le cambiaron el alma. Con una expresión seria, aseguró que en ese set no estaba simplemente actuando, había algo más. Algo que todos sentían, pero nadie se atrevía a nombrar. No era una promoción cualquiera. Sus palabras nacieron de un hombre que pagó un precio profesional por mantenerse fiel a lo que experimentó. Un hombre que vivió eventos tan extremos como ser alcanzado por un rayo durante la filmación y sanar heridas que no siguen ninguna lógica médica. Situaciones que él aún no logra comprender del todo. En esa misma entrevista, Caviezel reveló que sentía como si no fuera él quien actuaba, como si su cuerpo y su voz fueran prestados por una fuerza superior. Dijo haber sentido que algo más puro, más luminoso, lo habitaba durante las escenas más intensas. No era un simple personaje, era una especie de canal de algo que lo superaba. Este testimonio surge justo cuando Mel Gibson, quien fue recientemente reconocido por su compromiso con el cine independiente, se prepara para lanzar la segunda parte de esta historia sagrada. Una secuela que no solo narrará la resurrección de Cristo, sino que también promete adentrarse en realidades invisibles, descritas por el propio Gibson como un viaje a lo profundo de lo espiritual. Para comprender la magnitud de lo que vivió Caviezel, es necesario regresar al momento en que todo comenzó. Un actor de 33 años, profundamente católico, fue llamado a asumir el papel más exigente de su vida. En 2003, cuando Mel Gibson anunció que dirigiría La Pasión de Cristo, la industria lo ignoró. Ningún gran estudio quiso apoyar el proyecto. Lo consideraban demasiado provocador, demasiado religioso y un riesgo financiero inaceptable. Cuando Mel Gibson entendió que nadie en Hollywood estaba dispuesto a respaldar su visión, tomó una decisión radical que transformaría su destino y el de todos los que se sumaron a ese proyecto. Sin dudarlo, invirtió $30 millones de su propio patrimonio para dar vida a una historia que, según él,
no podía quedar sin contarse. La elección de Jim Caviezel no fue producto del azar. Gibson buscaba más que talento actoral, necesitaba a alguien espiritualmente preparado para sostener el peso simbólico de representar a Jesús. Durante su primer encuentro, algo desconcertante sucedió. Caviezel compartió que tenía 33 años, justo la edad de Cristo al morir, y que sus iniciales eran JC. Al oírlo, Gibson se quedó en silencio y colgó el teléfono. Al día siguiente, lo llamó de nuevo. Su voz sonaba seria, casi como una advertencia: tal vez esta sea tu última película en Hollywood. Lejos de retroceder, Caviezel respondió con convicción: todos tenemos una cruz. Podemos cargarla o dejar que nos aplaste. La preparación no siguió ningún estándar de producción tradicional. Gibson exigió que el film se grabara en arameo, hebreo y latín, lenguas que exigían meses de estudio intenso. Pero no solo se trataba de aprender idiomas. El equipo se sumergió en una experiencia espiritual profunda, estudiando la historia sagrada con devoción y apertura. Caviezel comenzó a recibir acompañamiento regular de un sacerdote, quien le ofrecía confesión y comunión durante los descansos de rodaje. Lo que al principio parecía una guía espiritual, terminó siendo un apoyo indispensable para lo que estaban por enfrentar. Y es que cuando los desafíos que se presentan no son únicamente físicos, sino también de orden espiritual, uno necesita más que preparación técnica. Nuestro ebook gratuito El secreto de las apariciones de Jesús te ofrece herramientas para interpretar esas señales que, a veces, aparecen en nuestras vidas sin previo aviso. Puedes descargarlo desde el comentario fijado, pero solo estará disponible por tiempo limitado. Desde los primeros días de rodaje en Matera, una ciudad italiana de arquitectura milenaria, era evidente que esta producción no sería como las demás. El ambiente en el set se sentía distinto, como si una fuerza invisible envolviera cada rincón. Varios miembros del equipo comenzaron a experimentar sueños intensos relacionados con los eventos bíblicos que estaban recreando. Algunos se despertaban recitando versículos que jamás habían leído. La jefa de maquillaje describió años después un momento que nunca olvidó. Mientras trabajaba sobre el rostro de Caviezel, dijo ver una mirada que no le pertenecía. No era él. Había algo en sus ojos, algo inmensamente antiguo y fuerte que me observaba desde adentro. Durante las escenas más cargadas emocionalmente, Caviezel entraba en estados de contemplación profunda. Pasaba horas en silencio, inmerso en un tipo de concentración que parecía casi mística. El equipo comprendió que estaban presenciando algo más allá de la actuación convencional. Gibson lo miraba todo con una mezcla de respeto y asombro, consciente de que el rodaje se estaba convirtiendo en una experiencia transformadora. Pero lo más desconcertante ocurrió durante unas sesiones especiales organizadas en Jerusalén. Lejos de las cámaras mediáticas, Gibson reunió a un equipo reducido para filmar en lugares sagrados, en secreto. Fue ahí, en el jardín de Getsemaní, donde todo cambió. Mientras grababan la escena de la agonía de Cristo, Caviezel estaba arrodillado entre los olivos milenarios. Algunos de esos árboles podrían haber estado allí la noche en que Jesús realmente oró. En ese momento, todas las luces artificiales del set se apagaron al mismo tiempo. Los técnicos revisaron todo, pero no encontraron ninguna causa. No hubo cortocircuitos, ni fallos eléctricos. De repente, según Caviezel, una luz suave comenzó a brotar del suelo. Un resplandor azulado, casi etéreo, se formó a su alrededor. No era una luz como las que conocemos, explicó. Era como si la tierra misma respirara una energía sagrada. La temperatura bajó de forma brusca, formando una neblina visible. Sin embargo, él sentía un calor sereno envolviéndolo desde adentro. Lo más sorprendente fue lo que captaron los micrófonos. En medio de ese silencio inquietante, las grabadoras registraron susurros en arameo, palabras que nadie del equipo entendía, pronunciadas en un tono que erizaba la piel. Nadie había hablado en ese momento. Nadie sabía cómo explicar lo que habían grabado. Cuando se revisaron las grabaciones tras el rodaje, los técnicos descubrieron algo asombroso. Aquellas voces en arameo que habían quedado registradas no eran aleatorias. Recitaban salmos antiguos con una precisión lingüística que ningún miembro del equipo podía haber imitado. Durante esa misma escena, Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo.
Aunque este hecho fue reportado en su momento, lo que nunca había contado es lo que vivió en el instante del impacto. Por primera vez, confesó que tuvo una visión. Fue como si viera con los ojos de Cristo, declaró. Durante unos segundos, sentí todo desde su mirada. Vi a la humanidad como la ve Dios. Todo el amor y todo el dolor, todo al mismo tiempo. Fue abrumador, pero también liberador. Uno de los momentos más desconcertantes se dio durante la filmación de la crucifixión, en una colina cercana al Gólgota. Caviezel pasó horas suspendido en la cruz, expuesto al frío, al viento y al peso emocional de la escena. En medio de esa entrega, comenzó a sangrar desde el costado derecho de su cuerpo, exactamente donde, según la tradición, Cristo fue atravesado por la lanza romana. No hubo ningún golpe, ningún objeto me tocó, explicó. Simplemente, la herida apareció. Se trataba de una incisión limpia, de unos 3 centímetros, que sangraba sin razón aparente. Los médicos del set la examinaron, la fotografiaron, intentaron entenderla, pero no encontraron explicación lógica. Cuando lo sagrado toca lo físico, deja señales que no pueden ser ignoradas. Sin embargo, lo más inquietante no fueron las heridas, sino lo que Caviezel describió como las presencias. Durante los rodajes nocturnos en Jerusalén, varios miembros del equipo reportaron una misma sensación, la de no estar solos. Había formas en la oscuridad, contó Caviezel. Siluetas que veías con el rabillo del ojo, pero al voltear, no había nadie. Algunos miembros juraron haber visto figuras parecidas a los apóstoles, como si observaran en silencio la recreación de sus propias vidas. Un camarógrafo relató haber visto una figura femenina vestida de azul en una colina, inmóvil, mirando desde lejos durante la escena de la crucifixión. Era María, dijo Caviezel sin dudar. La madre estaba ahí, como si volviera a presenciar el sufrimiento de su hijo, aunque fuera una recreación. Las cámaras también registraron fenómenos extraños. En varias tomas realizadas en Jerusalén, se pueden ver orbes luminosos desplazándose por el encuadre. Pero lo que llamó la atención es que no eran polvo ni reflejos. En los análisis posteriores, los expertos concluyeron que estas luces parecían tener movimiento intencional, como si respondieran a las emociones de las escenas o a los gestos de Caviezel. Las repercusiones de esta experiencia no terminaron con el rodaje. De hecho, lo más profundo vino después. En su entrevista de 2025, Caviezel confesó algo que había ocultado durante años. Nunca pudo desprenderse por completo de la energía que lo acompañó en aquella producción. No volví a ser el mismo, declaró. ¿Cómo puedes regresar a la normalidad después de haber sentido algo eterno? ¿Cómo finges que fue solo una actuación cuando sientes que tu alma fue transformada? Sus colegas lo notaron de inmediato. Decían que algo en él había cambiado. Su mirada se volvió más serena, pero también más melancólica, como si hubiera contemplado algo que pocos ojos humanos llegan a ver. Su esposa también percibió ese cambio. Contó que Jim se despertaba muchas noches, no por miedo, sino por sueños intensos. En esos sueños, recibía mensajes y visiones que parecían prolongaciones de lo que vivió durante la filmación, como si el papel que interpretó hubiera abierto una puerta que nunca se cerró del todo. Ella contó que Jim le decía que sentía como si se hubiera convertido en un canal abierto permanentemente, una conexión espiritual que nunca se rompió desde aquel rodaje. La maldición que Mel Gibson advirtió para su carrera en Hollywood se cumplió tal cual. Tras el éxito rotundo de La Pasión de Cristo, con más de $600 millones recaudados en taquilla global, Caviezel debería haber sido una de las estrellas más buscadas de la industria. Pero no fue así. Me volví alguien tóxico para Hollywood, confesó él mismo en su revelación de 2025. No porque hiciera algo malo, sino porque hizo algo que incomodó profundamente. No podían separar a Jim Caviezel del personaje de Jesús, y eso les provocaba miedo. Durante años solo le ofrecieron papeles secundarios o proyectos pequeños, salvo una excepción importante, la serie Person of Interest, donde interpretó a un vigilante silencioso, un rol que muchos consideraron una extensión del personaje espiritual que había construido tras la pasión. Incluso allí, sus colegas notaron que Jim mantenía una distancia emocional. Era como si viviera en dos mundos, uno físico y otro interior, mucho más profundo.
Su transformación verdadera se vio en sus decisiones de vida después de aquella película. Comenzó a hablar en conferencias religiosas, no para promocionarse ni contar anécdotas, sino desde un lugar de auténtica convicción espiritual. Sus charlas eran distintas a las de cualquier otro actor. No relataba chismes del rodaje ni buscaba fama, sino que hablaba del sufrimiento redentor, del precio de la verdad y de la responsabilidad de transmitir un mensaje divino. Cuando Dios toca una vida, la transformación es profunda y definitiva. El regreso de Caviezel a la pantalla grande con Sound of Freedom 2023 marcó un giro significativo, elegido porque la película aborda la lucha contra el tráfico infantil, un tema que resonaba con su renovada misión espiritual. Durante la promoción, habló abiertamente de cómo interpretar a Cristo le había preparado para enfrentar temas de sufrimiento y redención en el mundo real. Después de haber visto el sufrimiento desde la perspectiva divina, dijo: ¿cómo puedo quedarme callado ante los niños vendidos como mercancía? En su última confesión, Caviezel admitió que las experiencias místicas continúan siendo parte de su día a día. Las visiones no han cesado, explicó. Son mensajes que a veces me orientan, otras veces me advierten sobre eventos futuros. Vivo con esta realidad, aunque sé que me coloca fuera de lo que la sociedad considera normal, punto. Ahora, a sus 56 años y preparándose para volver a interpretar a Cristo en la secuela dirigida por Mel Gibson, usando tecnología digital para rejuvenecerlo y que vuelva a tener 33 años, Jim siente tanto temor como esperanza. Tengo miedo, sí, confesó. Pero si no tuviera miedo, no querría seguir actuando. Porque nunca estamos realmente listos para lo que implica esta experiencia. Es una guerra espiritual, y no sabes si saldrás ileso del otro lado. Las revelaciones de Caviezel nos confrontan con una pregunta que va más allá del cine. ¿Qué pasa cuando lo divino irrumpe en nuestra realidad cotidiana? Sus confesiones no son solo sobre un actor con experiencias místicas, sino sobre un hombre que fue llamado a cargar una cruz que cambió no solo su carrera, sino su alma entera. Como él mismo dijo, cuando tocas lo eterno, ya no eres solo temporal. El recorrido de Jim desde aquellos días de 2004 hasta sus confesiones en 2025 revela una verdad profunda sobre el llamado espiritual. Raramente viene acompañado de éxito mundano, sino que exige sacrificios que pocos pueden entender. La carrera de Jim Caviezel en Hollywood fue sacrificada en el altar de una experiencia espiritual que él valora más que cualquier premio o reconocimiento. Prefiero ser recordado como alguien que tuvo el valor de decir la verdad, que como alguien que alcanzó la fama fingiendo ser otra persona, declaró con honestidad. Ahora, mientras se prepara para regresar al papel que marcó su vida en la Pasión de Cristo, en esta nueva entrega llamada Resurrección, Caviezel lleva sobre sus hombros 2 décadas de profunda transformación espiritual. Mel Gibson, quien ahora tiene 69 años y fue nombrado embajador especial de Hollywood por el presidente Trump, promete que esta secuela explorará dimensiones aún más profundas de esa experiencia espiritual. Vamos a mostrar no solo la resurrección física, reveló Gibson, sino la resurrección como una explosión de realidad espiritual que atraviesa todas las dimensiones de la existencia. Las palabras de Cristo en Juan 16:33 resuenan con fuerza en la vida de Caviezel. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para Jim, interpretar a Jesús no fue solo representar esas palabras en pantalla, sino vivirlas en carne y alma. Cada golpe recibido, cada herida inexplicable que apareció en su cuerpo, cada visión que tuvo, formaron parte de su propia cruz, una carga que decidió llevar porque sintió un llamado superior. La resistencia que encontró en Hollywood tras la película refleja una lucha mayor en nuestra cultura, la tensión entre lo sagrado y lo secular. Su experiencia es una muestra clara de que, aún hoy, hablar públicamente de lo divino puede costar el ostracismo profesional y social. Me cancelaron no porque hiciera algo moralmente incorrecto, explicó Caviezel, sino porque representaba algo que les incomodaba, la posibilidad de que lo sagrado sea real y pueda irrumpir en sus vidas ordenadas y controladas. Ha llegado la hora de elegir en qué lado de esta batalla espiritual quieres estar. Nuestro evoque, el secreto de las apariciones de Jesús, revela cómo se manifiesta Cristo en estos tiempos y cuál es tu papel en esta guerra espiritual. Quedan pocas copias en el comentario fijado. Esta podría ser tu última oportunidad. En un mundo cada vez más polarizado, donde lo espiritual a menudo se reduce a debates políticos,
la historia de Jim Caviezel nos recuerda que hay una dimensión de la realidad que supera nuestras limitadas categorías humanas. Sus experiencias en el rodaje no pueden explicarse como simples alucinaciones, coincidencias o trucos de marketing. Desafían la razón porque apuntan a una realidad que va más allá de lo humano. Como concluyó el propio Caviezel en su última confesión: no pido a la gente que me crea, solo les pido que estén abiertos a la posibilidad de que hay más misterio en este universo de lo que nuestras mentes pueden comprender. Y si alguna vez sienten que están siendo llamados a algo más grande que ustedes mismos, no retrocedan por miedo a lo que piensen los demás. Porque al final, el único juicio que realmente importa no viene de Hollywood ni de ninguna institución humana. La preparación para la pasión de Cristo, Resurrección, no solo marca el regreso de un actor a un papel icónico, sino el siguiente capítulo de un viaje espiritual que comenzó hace 20 años y sigue desarrollándose. Para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar, la historia de Jim Caviezel no es solo la de un hombre que interpretó a Jesús, sino la de alguien transformado para siempre por la experiencia de llevar, aunque sea brevemente, la cruz más significativa de la historia de la humanidad. Si estas revelaciones han despertado algo en tu espíritu, te invitamos a demostrarlo dando me gusta a este video, suscribiéndote al canal y compartiendo los comentarios como Dios se ha manifestado en tu propia vida. Tu testimonio puede tocar el corazón de alguien que necesita escuchar este mensaje. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y continúa con nosotros en este viaje de descubrimientos espirituales que pueden cambiar tu vida para siempre. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia tan profunda y transformadora. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con amigos y familiares que también necesitan escuchar esta verdad y dejar que la luz entre en sus vidas. Aquí somos una comunidad de buscadores de fe, esperanza y verdad, y tú eres una parte fundamental de este camino. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y la luz siempre te acompañen.